esposos están en la cárcel. Hay otras mujeres que en cuanto quedaron embarazadas, sus maridos se fueron, las abandonaron. Y lo que el Señor me decía mientras estaba hablando en este momento, que Dios las va a prosperar y nunca van a necesitar pedirle nada a nadie. Gloria a Dios. Nunca van a necesitar pedirle nada a nadie, porque Dios las va a prosperar, las va a bendecir. Dios va a bendecir el trabajo de sus manos. Lo que hagan va a ser prosperado por el Señor. Aleluya. Y créanmelo, porque va a suceder, va a acontecer. Por supuesto, en la iglesia tratamos de ayudarlos y de bendecirlas, pero Dios se va a encargar de ti. Sí, amén. Oh, Dios se va a encargar de tu vida. Gracias, Rey. Tus hijos nunca van a ser avergonzados, porque Dios les va a dar, no van a necesitar nunca pedir, porque Dios les va a dar en abundancia. Tenemos un Dios poderoso, dice, que se encarga de todos ellos. Se va a encargar de tu vida así como se encarga de nosotros. Alabado sea Dios. ¿Qué tendrá que ver esto con la predicación o algo, pastor? ¿Qué es evangelio? Hoy a la mañana dijimos esa palabrita. No hablamos de evangelio allá en Villa de Lina, pero dijimos esa palabrita, ¿no? ¿Qué es evangelio? ¿Usted lo sabe? ¿Ah? Buenas nuevas. Ahora les voy a hacer una pregunta más difícil. ¿En qué está basado el evangelio? ¿En qué está basado el evangelio? ¿Quién me lo puede decir? Le ayuda un poco en una persona. ¿Eh? En la vida de Jesús. Sí, pero hay una... No. En Jesús, la persona de Jesús, está basado el evangelio en Jesús. Ahora, ¿en qué obra de Jesús está basado el evangelio? Su muerte y resurrección. En su muerte y resurrección. ¿En la muerte o en la resurrección? Más en la resurrección. Claro. El evangelio de Jesucristo no está basado en la muerte de Cristo, sino en la resurrección de Cristo. Ay, pastor, ¿cómo va a decir algo así? De morir se mueren todos. ¿Y han salvado a alguien los que se murieron? ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento murieron? Y algunos dicen, bueno, pero Eliseo estaba en la tumba, los huesos, y cuando el soldado cayó sobre los huesos, Eliseo, ¡boom!, resucitó. Pero ese era un milagro que Dios quería hacer, ¿no? Que Dios quería producir en ellos. No eran todos los profetas. Claro. Están muertos. ¿Cuántos profetas de las religiones de estos tiempos murieron? Todos. ¿No? Todos. ¿Cuántos resucitaron? ¿Ah? ¿Cuántos resucitaron? Ninguno. Con excepción de uno, que es Jesús. Nosotros, por la muerte de Cristo, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Pero el evangelio de Jesucristo no está basado en la muerte de Cristo, sino en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, sería un profeta más. Si Jesús se hubiese quedado en la tumba, muerto, sería un profeta más. Es más, si Jesús hubiese resucitado en secreto, ve que algunos dicen que resucitó en el Espíritu, los profetas que vinieron en el Espíritu, que resucitaron en el Espíritu y que andan por allí en el Espíritu pululando por todas partes. Si hubiese resucitado secretamente, el Padre se lo hubiese llevado, porque podría haberlo hecho. El Padre lo hubiese podido llevar, eyectar de allí de la tumba y llevárselo directamente para el cielo. Entonces, ¿qué habría pasado?
no habría salvación. No tendríamos salvación. No tendríamos esperanza. ¿Qué es lo que cambia a las personas? ¿Qué es lo que cambia a la gente? La cruz no. Yo les dije una vez, cantamos ese himno precioso, maravilloso. Oh, yo amo esa cruz, pero no es teológico, no es bíblico. ¿Por qué? Porque la cruz fue maldición, es maldición y seguirá siendo maldición. La Biblia dice que la cruz es maldición. Maldito el que muere en una cruz. La cruz es maldición, fue siempre maldición. La cruz fue creada por los romanos como una herramienta de tortura y de muerte. Y entonces la cruz se transformó en maldición para todos los antiguos, para los que estamos hoy en día y para los que van a venir en el tiempo, en el futuro. Por eso mismo que los judíos, cuando ven una iglesia donde hay una cruz, no entran directamente. Porque les recuerda todos los desastres que ellos sufrieron a causa de la cruz. ¿Qué es lo que cambia a las personas? ¿Qué es lo que ha transformado a las personas? Usted fíjese que en los tiempos de Jesús, dice la Biblia que él tuvo como mínimo 8 hermanos y algunas hermanas. No dice cuántas hermanas. También yo decía esto porque lamentablemente, ¿no? Pero la Biblia es una Biblia que está creada, formada, inspirada por Dios. Por eso que hablo con mucho cuidado, pero es totalmente machista. Totalmente machista. Usted fíjese que el 99% de los oficios que se desarrollaban en la antigüedad siempre fueron desarrollados por hombres, con 2 o 3 excepciones. Débora, la jueza, la reina Esther, y para de contar, ¿no? Ruth no, porque Ruth no desarrolló ningún ministerio. Es un testimonio que hay ahí en la Biblia, un testimonio de fe. Porque Ruth usted sabe que ni siquiera era judía, ¿no? Así que un testimonio de fe, de perseverancia, de constancia, todo lo que quiera usted, pero no está puesta allí en la Biblia Ruth como un ejemplo de una mujer que fue usada en un ministerio, sino de una mujer que siguió a su suegra a ultranza porque sabía que el Dios de su suegra era el Dios verdadero. Es decir, lo que sucede con Ruth es una mujer inteligente. Sabía que el Dios de su suegra era el Dios verdadero. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, hasta el día de su muerte. Por eso que fue bendecida Ruth. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, muy pocas veces el Nuevo Testamento da nombres de las mujeres. Decía yo, habla la Biblia de la cananea, habla la Biblia de la samaritana, habla la Biblia de la sirofenicia, que es una griega, ¿no? Habla la Biblia de unas Lidia. No, pero ahí es la única que dice, o algunas pocas de las que dice el nombre, ¿no? Pero siempre habla de una mujer de tal ciudad, pero conocen el nombre. Ellos conocían el nombre, pero por alguna razón Jesús mismo, fíjese usted, Jesús fue criado en una religión totalmente, no es machista el nombre, hay un nombre teológico que se le da, pero no me acuerdo en este momento, ya me voy a acordar. Y usted fíjese, yo le decía hoy a la mañana a las hermanas en Villa de Lina que aprovecharan, y se lo digo a las mujeres de esta iglesia, ustedes tienen que aprovechar la bendición que tienen en este ministerio, donde les damos a las mujeres la libertad de poder servir al Señor, trabajar para el Señor, predicar, ministrar, coordinar,
porque en muy pocas iglesias son donde los lugares donde a las mujeres se les dan estas libertades. Y muchas veces, yo decía también, me sinceraba con los hermanos allí, oraba al Señor, Señor, si estoy cometiendo errores al darle tantas libertades a las mujeres y algunos lugares de privilegio, Señor, perdóname, porque lo que quiero hacer es hacer tu voluntad, es cumplir con tu propósito. Pero Señor, yo entiendo que las mujeres fueron tan apabulladas, tan esclavizadas, tan reprimidas, Señor, que las mujeres tienen talentos y dones preciosos que hay que usarlos. Y entonces el Señor no me pega ni me cachetea, me da la libertad de poder darles a las mujeres la bendición de poder servir al Señor. Así que usted sirva al Señor, trabaje para el Señor. De aquí se fue una mujer, justo estábamos acordando con Darío, de aquí se fue una hermana con su esposo, pero lo arrastró a su esposo diciendo: en esa iglesia a mí no me dan lugar, no usan los dones que yo tengo para el Señor. Pero se le habían dado todas las libertades para que sirviera y trabajara para el Señor. Pero como no había una elevación, ¿no? Vio esa gente que busca un reconocimiento público, ¿no? A veces reconocemos a la gente por cosas que hacen, pero porque simplemente lo hacemos, no es porque queremos exaltar a nadie. Somos todos iguales, ya lo dijimos tantas veces, somos todos iguales en el Señor. Por la gracia del Señor, yo soy su pastor, pero somos todos iguales. Y entonces simplemente por una cuestión de no reconocimiento público, no, a mí no me da lugar, no. Pero hermano, usted sabe que aquí en este ministerio se le da libertad a las mujeres, siempre que no nos pasen por la cabeza que no nos pasen por encima los pastores. Yo decía, mi esposa me pregunta siempre todas las cosas. No crea usted que ella dice: vamos a hacer esto. No. Porque lo consulta conmigo: podemos hacer tal cosa, podemos hacer esto, y entonces, y créame que alguna vez le he dicho: no, eso no lo hace, eso no lo permito, y entonces, bueno, desiste de hacer tal cosa, y luego hacen otras que sí se pueden hacer. Quiere decir que hay un orden, hay un orden. No haga como esas mujeres que dicen del hombre la cabeza: ay, sí, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza, porque eso no es de Dios, es del diablo, hermana. Claro. Pero entonces la Biblia habla allí de unas cuantas mujeres, pero ni siquiera las menciona. ¿Por qué? Porque hay si usted se fija bien en las escrituras, y el apóstol Pablo mismo, y cuando tocamos ese tema nos metemos en un lío bastante bravo, y las mujeres empiezan a rasgar las vestiduras y a tirarse los pelos. Pablo dijo: no le permito a la mujer enseñar en la congregación. Porque no solo dijo: no le permito hablar. Nosotros lo hacemos hablando y decimos: no le permito hablar. No, dijo: no les permito enseñar en la congregación. Y entonces algunas piensan: porque no, nosotros vamos a... Pero, por supuesto, entonces le digo yo: gracias al Señor que tenemos la libertad en este ministerio de que las mujeres puedan enseñar, puedan predicar, puedan ministrar, porque sabemos que al fin y al cabo somos iguales en el Señor. En el Señor, dice también el mismo apóstol Pablo, por eso que alguna vez hay que aclarar ese tema. En el Señor no hay hombre ni mujer, no hay griego ni libre, somos todos iguales para el Señor. Pero entonces Jesús tenía más o menos 8 hermanos, dice la Biblia, ¿no? Nombra unos 8. Y hermanas, dice. No es que las mujeres no tengan importancia,
Si usted ve cuando Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, dice la Biblia, la alimentación de los 5,000, y los textos dicen alimentación de los 5,000, y el pasaje dice, ¿cuántos habían? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quiere decir que están mal los títulos. No son 5,000, son más o menos 12,000 personas que alimentó Jesús. Dice alimentación de los 5,000. No, son más o menos 12,000. Dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. No quiere decir eso que el Señor dejó a las mujeres y a los niños sin comida. Dijo, acá van a comer los hombres y las mujeres y los chicos que se aguanten. No. Se contaban los hombres porque era la costumbre del pueblo hebreo, no solamente del pueblo hebreo, de todas las naciones de aquellos tiempos. Era la costumbre, el hombre era el que llevaba la voz cantante y sonante, como se dice, no como en nuestros tiempos que los hombres cantamos pero no sonamos. Claro. Antes usted no veía un hombre cocinando pero ni a palos. ¿No? Hoy los hombres, iba a decir cocinamos. Voy a quedar en vergüenza, si hay algo que no hago yo es cocinar. Cocinaba cuando nos casamos, pero una vez que le enseñé a mi señora a cocinar, ¿en serio? ¿En serio? Pero yo cocinaba muy bien, ¿cierto, mami? Sí, cocino muy bien, lo que pasa es que ya no cocino. Vivo yo, le enseñé a ella y yo nunca más. Pero sí, he lavado, planchado, he cambiado pañales. No, en realidad he cambiado bebés. Pañales no. Cambia la ropa. Claro, he cambiado bebés. Y muchas veces, imagínense que hemos tenido 4 varones, así que he cambiado pañales. Pero en la antigüedad los hombres no lo hacían. No. En la antigüedad los hombres no lo hacían. En la antigüedad, ¿saben qué hacían los hombres? Estaban en la casa y tenían el comedor para los hombres y el comedor para las mujeres. Así que imagínense, en el comedor de los hombres estaba todo en silencio, hablando calmadamente, y en el otro, cuando usted pasaba por un pasillo, y el comedor de los hombres un silencio absoluto. Seguía por el pasillo y dice, comedor de las mujeres. Como decía Raquel, no es que las mujeres hablen mucho, es que el ángel le dijo, ve y anuncia. Así que las mujeres van y anuncian, son anunciadoras. Buenas nuevas, pueden ser. Buenas nuevas, ¿no? Justo hablando de buenas nuevas. No chusmean, no anuncian, dice. ¿Cómo se dice chusma en paraguayo, en guaraní? En guaraní. ¿Te acuerdas de cuando encuentro una palabra, decirme que así me la aprendo y sorprendo a algunos después? Comiendo el cuero. Comiendo el cuero. Comiendo el cuero. Como el investigador, averiguaré, ¿no? Claro, una cosa así. No tenés mucha. Entonces, ¿sabe usted que, claro, dice Jesús tenía 8 hermanos y hermanas, ¿no? Y hermanas. Pueden haber sido unas cuantas. No dice la Biblia cuántas. Pero hay una realidad. Todos, dice la Biblia, todos sus hermanos lo rechazaron. Todos. Sí. Hermanos y hermanas, todos lo rechazaron. Y todos le decían en algún momento, ¿por qué no te vas de nuestra casa? ¿Por qué no te vas a otras tierras? ¿Por qué no te vas a otro lugar? Nos estás avergonzando, estás loco. ¿Sabe usted qué le decían a Jesús los hermanos? Estás raca. Raca, la palabra aramea raca es loco. Así que Jesús dijo en una oportunidad, cualquiera que le diga raca a su hermano es culpable de juicio. Quiere decir loco, cualquiera que le diga loco. Así que ojo, porque acá están todos, loco, ¿cómo da? ¿Qué hacer, loco?
Pero lo que pasa es que se usaba, acá se usa como una cuestión peyorativa, pero común y corriente, ¿no? Una cuestión de uso común y corriente. Hasta yo le digo loco a los pibes. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás, loco? ¿No? Urbano, el lenguaje urbano. Lenguaje urbano. Gracias, pastora. Y ahora se dice así. Lenguaje urbano. ¿Cómo dicen en Perú? Sí, mamá, no. ¿Cómo dicen a los que? Hace mucho tiempo que estoy acá. Usted ya se olvidó de... Me olvidé hace 12 años ya. Ah, claro, hace mucho. Allá en Chile tenemos unas cuantas palabras, pero no las voy a decir, pues no, se ríe. Para ver, no dice Ñe. el doble sentido ya. Claro. Y como dijo María, dice Ñe. Así que ya el hecho de... Ya la expresión está diciendo, ella está chumbeando. Está bueno ese, Copuchento. Peladores. Oye, que son peladores, cabineros, copuchentos. No vayas a casa, pues, hermano, porque en esa casa son re copuchentos. Usted va a esa casa, hermano, y en esa casa a usted le van a sacar el cuero porque son todos copuchentos en esa casa, hermano. Así que usted no vaya a esa casa, porque mire, la hermana Herminda, hermano, es muy copuchenta esa mujer, y empiezan a contarle la vida de son copuchentos ellos. Mete púa, ¿no? Claro, mete púa. Entonces, todos sus hermanos le dijeron: Raca, loco, tú eres un loco, estás loco, tienes el mesianismo encima, eres un loco mesiánico, te crees el Mesías, te crees el Cristo. Y le decían sus hermanos: y nos estás avergonzando a todos, vete de acá. No vuelvas acá, anda a hacer tus locuras a otras ciudades, a otro lugar. Tremendo, lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Así que fíjese usted, cuando Jesús empezó su ministerio, que ministerio complicado, ¿no? Que él empezó a desarrollar. Sus hermanos mayores, incluidos entre ellos Judas y Santiago, no Judas el Iscariote, había muchos Judas en aquellos tiempos, hoy también hay muchos Judas, digo, Judas, el hermano de Jesús, el que escribió la carta de Judas, Santiago, el que escribió la carta de Santiago, hermano de Jesús, que luego fue también el hermano menor, Santiago el menor, se llama, claro, pero el menor es en el sentido de mayores, mayores después de él. Exacto. Jesús es único. Saquemos la idea porque Jesús es único. Sus hermanos mayores, todos los que vinieron después de él. Cuando José se llevó a su esposa María y tuvo muchos hijos, ¿no? Porque hay algunos que enseñan religiones y la católica que María fue virgen toda la vida. María tuvo un montón de hermanos y un montón de hijos y un montón de hijas, ¿no? Con José, ¿no? Así que fíjese usted, ¿no? Entonces, todos ellos, incluidos los mayores, una cosa curiosa, Santiago, el hermano de Jesús, que era uno de los mayores, se llama Santiago el Menor, es conocido como Santiago el Menor. ¿Por qué razón? Porque como Jacobo, hermano de Juan, le voy a decir un video, como Jacobo, hermano de Juan, también se llama Santiago, los Jacobos son Santiago, y los Santiago en la Biblia, Jacobo o Santiago es Jaime, para que usted lo sepa. Así que yo puedo llamarme Jacobo o Santiago o Jaime, como quiera usted llamarme, me puede igual llamar. Entonces, Santiago el menor, ¿por qué? Porque estaba el otro, el apóstol Santiago, aquellos que Jesús había llamado para su ministerio. Cuando Santiago o Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, estaban ya siendo apóstoles con Jesús y llevando el ministerio adelante,
el hermano de Jesús, Santiago el menor, lo estaba rechazando, despreciando y lo estaban echando de su casa y de su familia. Cuando, fíjese usted una cosa bien curiosa y bien extraña. ¿Qué hizo que Pedro, ese hombre que despreció a Jesús, que lo rechazó después de estar 3 años con él, después de vivir 3 años con él, después de tener su ministerio 3 años con Jesús, lo rechazó, lo despreció, lo maldijo? Lo maldijo, porque lo de Pedro no es una pavada, lo maldijo. No solamente lo negó, lo maldijo, dice la Biblia. Maldijo al que fue su Señor. ¿Por qué? Porque iba a la cruz. ¿Y porque murió? ¿Dónde estaban los apóstoles cuando Jesús murió? Estaban todos escondidos. Porque sabían que si los descubrían, los iban a crucificar tal como habían crucificado a Jesús. ¿Y qué decían los apóstoles? El que nos hablaba de vida eterna, el que nos hablaba de bendición, el que nos hablaba de mesianismo, el que nos hablaba de todo esto, está muerto. Fue crucificado en la cruz y está muerto, está enterrado en una tumba, metido en una tumba. Usted sabe que ninguno de los apóstoles creía que Jesús iba a resucitar. Ninguno. Nosotros sabemos que en el ambiente espiritual, la muerte de Cristo para nosotros significa redención, significa salvación y significa vida eterna. ¿Por qué? Porque derramó su sangre, el Cordero inmolado, derramó su sangre. Inmolado quiere decir desangrado. Inmolado, como dice Isaías 53, quiere decir desangrado. Él fue desangrado totalmente y dice que nosotros somos salvos y limpios por su sangre y somos sanados por sus llagas. Somos curados por sus llagas. Pero si Cristo hubiese quedado en la tumba, muy escasamente, muy casi imposiblemente, tendríamos esperanza de salvación y vida eterna, porque todo lo que Cristo hizo habría muerto con él. Los apóstoles no creían que Jesús iba a resucitar. Los hermanos de Jesús lo despreciaron. Fíjese usted que cuando Jesús estuvo en la cruz, la única que estuvo allí en la cruz, a los pies de la cruz, fue su madre. Sus hermanos y sus hermanas, ninguno de ellos estuvo allí, porque para ellos Él tenía que morirse, y se tenía que morir porque cuando Él se moría, se terminaba la vergüenza de ellos. Nosotros vemos a los apóstoles, a los discípulos, incluido Juan, porque Juan no es que estuvo siempre con Jesús en el tiempo del castigo y de la crucifixión. No es que estuvo siempre, dice que todos le abandonaron. Cuando dijo todos le abandonaron, incluido Juan, todos le abandonaron. Luego Juan en algún lugar del camino recapacitó y se fue ¿a dónde? Donde estaba la cruz, a los pies de la cruz. Pero recapacitó, pero primero también Juanito le había abandonado. Luego nosotros vemos y leemos la carta del apóstol Santiago. Leemos la carta de Judas. Santiago, hermano de Jesús, apóstol Santiago, hermano de Jesús, porque luego fue reconocido por el concilio de Jerusalén como apóstol, hermano de Jesús. Judas, hermano de Jesús, predicando, anunciando el evangelio. Santiago, el hermano de Jesús, como el que dirige la iglesia en Jerusalén y el que está a cargo del concilio de Jerusalén. El hermano de Jesús, aquel que le decía raca, loco, aquel que decía con todos los demás hermanos, con Judas y los otros, vete porque es una vergüenza para nuestra familia.
¿Cómo ellos están pastoreando la iglesia de Jerusalén? ¿Cómo esta gente que despreció al Señor están pastoreando la iglesia de Jerusalén? Y no solamente la están pastoreando, sino que la iglesia de Jerusalén está creciendo, se está desarrollando, se está multiplicando de tal forma que toda Asia conoce el Evangelio de Jesucristo y que las naciones vecinas empiezan a recibir a Jesucristo. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió que ni la muerte de Cristo pudo producir en ellos? ¿Qué sucedió que ni en Pedro ni en los apóstoles pudo hacer un cambio en sus vidas? ¿Sabe lo que sucedió? Hay una palabra que a nosotros nos muestra, pero perfectamente lo que aconteció allí. 1 Corintios capítulo 15. ¿En qué está basado el Evangelio del reino? Aleluya, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? 1 Corintios capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, escucha esto, el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál Evangelio? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién? Del mismo Señor, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Eso es lo que a nosotros nos salva, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos salvos por su muerte, pero, dice, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y escuche esto, esto es lo que cambió la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de los hermanos de Jesús, y cambia la vida de la gente en estos tiempos. La resurrección de Cristo. Si Cristo hubiese muerto y se quedaba en la tumba, nadie tendría esperanza en estos tiempos. Pero dice, resucitó y se apareció, dice, primero a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Aleluya. Se apareció primero a Cefas. Y después a los 12. Escuche esto, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Escuche, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último a mí como un abortivo. Cuando Jesús apareció a Jacobo, a Santiago, su hermano, gloria a Dios, dice la Biblia que su hermano se tiró de rodillas a sus pies y dijo, Señor, tú eres mi Señor y mi Dios. Porque su hermano estaba vivo. La tumba no lo pudo contener, la tumba no lo pudo tener, la tumba tuvo que abrirse. Jesús resucitó de entre los muertos, y todos aquellos que vieron al Cristo resucitado, ese día se convirtieron de verdad. Ese día Pedro realmente se convirtió al Señor. Ese día Pedro dijo, Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Pedro, me amas, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, me amas, Señor, tú sabes que te amo. Me amas, Pedro. Aleluya. Estaba resucitado. La muerte de Cristo sí nos limpia de pecado, nos salva, pero si Cristo hubiese quedado en la tumba, sería un profeta más. El evangelio de las buenas nuevas no es que Cristo murió. El evangelio de las buenas nuevas es que Cristo resucitó de entre los muertos y hoy está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Ninguna religión puede decir eso, y usted puede decirlo con gozo y alegría, porque su Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué es lo que cambia a las personas? Yo conozco budistas que se han convertido al cristianismo y que hoy en China están dando su vida por Cristo. He escuchado en estos días testimonios tremendos de lo que está pasando en China. Budistas que darían su vida por el Lama y por todos aquellos y por cualquier bicho que se les cruzara en el camino, pero cuando escucharon
de que su profeta estaba enterrado y estaba en una tumba de oro, lo que fuere, pero que estaba allí en esa tumba. Y los cristianos, los chinos cristianos, empezaron a hablarles de que ellos tenían un Cristo, pero que ese Cristo estaba vivo. Muchos de esos budistas saben recibir a Cristo en su corazón. Y como los antiguos, sabe Santiago que despreció a su hermano, que le dijo loco, que le dijo vete porque eres una vergüenza. Santiago prefirió morir por ese Jesús al que vio resucitado. Murió, lo apedrearon, hasta que no quedó absolutamente nada de él visible. Apedreado, total, completa, absolutamente. Pero dice el historiador Josefo, por eso que es más creíble todavía, porque Josefo, aunque era judío, pero era anticristiano. Y él dijo, Santiago, el hermano de Jesús, murió apedreado por los sacerdotes y él no profirió ninguna palabra de maldición contra ellos. Aleluya. La resurrección de Cristo produjo en los hombres, en los seres humanos, el cambio más extraordinario que hoy en día se sigue produciendo. Porque usted no predica un Cristo muerto, usted predica un Cristo vivo. ¿Sabe cuáles son las buenas nuevas? Que Cristo ha resucitado. Aleluya. Ha resucitado y está vivo. Está vivo. Yo le he dicho a mucha gente, ustedes creen en dioses que están muertos, en profetas que están muertos, ustedes creen en ídolos, están todos muertos. Yo les predico un Cristo que está vivo. Y algunos me han dicho, ¿cómo usted puede confirmarlo? Bueno, voy a orar por ti para que este Cristo vivo te sane. Y son sanados por el poder de Dios y se convierten a Cristo. Aleluya. A un sacerdote, yo se lo dije una vez, estaba predicando frente a una iglesia católica y hablaba de los ídolos muertos y de las imágenes. No sabía que la iglesia estaba allí y predicaba en contra de las imágenes, los ídolos muertos. Y le decía a la gente, nosotros predicamos a un Cristo vivo, está vivo y está aquí esta noche, decía yo desde la plataforma. Aleluya. Cuando terminó la reunión, el pastor me dijo, pastor, ¿sabe lo que hizo? Seguro que mañana no tenemos más luz y no vamos a poder seguir la campaña, porque lo que ve usted allí enfrente es la iglesia católica y esa sombra que ve es el cura de la iglesia que estuvo toda la noche escuchando su mensaje. ¿Y sabe usted que al día siguiente llegamos a la campaña y yo iba con mucho cuidado mirando de lejos? ¿Habrá luz? ¿No habrá luz? Le estaba apuntando de la escopeta de la torre. Claro, a ver si del campanario estaba. Pero al día siguiente había luz. Había luz. Y cuando llegué, el pastor me dijo, pastor, venga, tengo que decirle algo. El cura dejó un mensaje para usted. Y dije yo, ay, firmó el... me dio la extrema unción. La extrema unción. Y dice, me dijo el cura que si necesitamos más lámparas, más luz, más sillas, bancos, lo que necesitemos, que está a disposición nuestra, y que usted siga predicando como predicó anoche, porque usted está hablando del Cristo que él tendría que hablar, pero no puede. Y usted que tiene la libertad, dijo, siga predicando de ese Cristo. Aleluya. Así que ese segundo día de campaña me subí a la plataforma, salté en la plataforma, grité en la plataforma y la gente empezó a convertirse a Cristo, porque el cura les decía, vayan allá porque ese hombre les está hablando de un Cristo vivo.
Gloria a Dios. Sus católicos se empezaron a convertir en la campaña. La gente empezó a venir de la iglesia católica a convertirse porque el cura les dijo: vayan allá porque él tiene al Cristo vivo. Aleluya. Él miraba a su Cristo, dice, allí colgado en una cruz, y quería ir allá. Nos mandó a decir, pero él no podía porque su religión se lo impedía, porque sus autoridades no se lo permitían. Aleluya. ¿Qué es lo que cambia a los hombres? Que Cristo ha resucitado y está vivo. La gente adora ídolos muertos, pero usted tiene un Cristo vivo. La gente sigue. A mí me da tanta tristeza, tanta aflicción cuando veo a esa gente que va detrás en una caravana detrás de una imagen. Qué triste que es eso. Me dan ganas de bajarme de mi coche, meterme allí y decirle a la gente: por favor, no sigan eso, está muerto. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo que reina, un Cristo que es Dios mismo encarnado y está vivo, está a la diestra del Padre para interceder por usted. Aleluya. ¿Sabe cuántas monjas le hemos predicado y se han convertido a Cristo? Algunas se hicieron amigas nuestras. Una de ellas fue perseguida por la Iglesia Católica por 10 años. Por 10 años. Porque no les permiten renunciar. No les permiten dejar la iglesia porque tienen muchos secretos encima. No nos importan los secretos de ellos, nos importa que tenemos un Cristo vivo. Aleluya. Que tenemos un Cristo vivo. He hablado con mormones que me han hablado de José Smith. Les he dicho: pero José Smith está muerto. Sí, pero José Smith es el profeta, pero está muerto. Está allí en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Está muerto, está enterrado. Lo veneran, lo tienen allí, pero está muerto. Sí, pero un día Él va a resucitar. Oye, está muerto, se murió, se va a resucitar y a lo mejor se va al infierno. Y me dicen los mormones: ¿y usted por qué nos habla así? Porque yo tengo que hablarles, muchachos, de un Cristo que no está muerto, de un Cristo que está vivo. Mi profeta no está muerto, está vivo. Le sigue hablando hoy a la gente. Aleluya. Porque Dios en los postreros tiempos, habiendo hablado a los padres por los profetas, hoy en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Nos sigue hablando. Usted abre las Escrituras y el Hijo nos sigue hablando porque está vivo. Hay cristianos que adoran a Dios y parece que estuvieran muertos. Hay cristianos que siguen en la iglesia, pero parece que el Señor se hubiese muerto. Oiga, usted tiene que tener gozo y alegría porque Cristo no está muerto. Cristo está vivo y vive para siempre y está aquí en este lugar. Aleluya. Dele fuerte el aplauso para el Señor. Él se levantó de la tumba. La bendición que tenemos los cristianos es que Él se levantó de la tumba. He escuchado a tantos cristianos, teólogos, doctores, ministros, que cuando van a Israel, es el sueño que yo tengo y algún día el Señor me lo va a conceder, que cuando van a Israel, lo primero y lo que más quieren hacer es ir a la tumba de José de Arimatea. Y cuando llegan allí, la sensación, me han contado muchos y he leído de otros, la sensación que tienen ellos, saben que la tumba está vacía. Saben que la tumba está vacía, son cristianos, son hijos de Dios, pero la sensación de cuando llegan a ese lugar y entran,
ver las paredes, ver todo y ver todavía el lecho ese, pero está vacío. Y recordar las palabras del ángel: no está aquí, porque Él ha resucitado. Aleluya. Usted tiene la bendición de tener un Cristo vivo. A veces no predicamos porque parece que Cristo estuviera muerto. A veces no damos testimonio porque parece que Cristo estuviera muerto. A veces nos callamos la boca, a veces nos da vergüenza hablar en el colegio, a veces nos da vergüenza hablar en el trabajo, cuando vamos en el tren y alguien está predicando, nos damos media vuelta y nos vamos y decimos: uy, ese loco, ¿cómo predica solo? Cuando nosotros tendríamos que estar gritándole a la gente: conviértete, recibe a Cristo porque Él está vivo. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor está hablando en este tiempo conmigo. Me dice: Jaime, diles que prediquen,ínstalos a predicar, porque el tiempo se acerca.Ínstalos a predicar, diles que prediquen, que se vuelvan todos evangelistas, que todos salgan a predicar. Aleluya. Porque si no predicamos, nosotros que tenemos las buenas nuevas, lo van a hacer los testigos de Jehová, que tienen una doctrina falsa. Lo van a hacer los adventistas, que tienen una doctrina falsa. Lo van a hacer los episcopales y los zumbandas, los macumbas, la universal, que tienen una doctrina falsa. Nosotros tenemos al Cristo vivo. Tenemos que tomar la decisión de llevar las buenas nuevas a la gente. Tenemos que tomar la decisión de predicar. Tenemos que tomar la decisión de hablarles de Jesús. El Jesús suyo está vivo. Está vivo. Cuando yo era soltero, iban a mi casa los testigos de Jehová, los mormones. No sé por qué me tenían de punto, porque había mucha gente por allí, pero iban directo a mi casa. Yo vivía en Casanova en ese tiempo. Claro. Yo vivía ahí en Casanova en ese tiempo. Los 2 años que vivía en Misiones en Novedad, también constantemente iban a buscarme, los mormones sobre todo. Allí mormones, pululan los mormones allí, constantemente. Y cuando conversaban conmigo me decían: le vamos a mandar a nuestro maestro, dice que él sabe más. Pero yo los hacía orar, los hacía buscar al Señor. Les hablaba de este Cristo vivo. Ellos me hablaban de su profeta muerto, yo les hablaba de mi profeta vivo. Aleluya. Y les dije una vez, 2 de ellos me dijeron: mire, pastor, entendemos lo que usted nos está diciendo y nos damos cuenta que es realidad. Así que nos vamos a volver a Estados Unidos, me dijeron 2 de ellos, y vamos a dejar el mormonismo, vamos a buscar una iglesia evangélica y vamos a servir a Dios. Hace unos años, 2 años atrás, llegaron acá 2 mormones, uno chileno y uno estadounidense, y vinieron, me dijeron: queremos conocerlo, escuchamos sus predicaciones en la radio, mormones. Escuchamos sus predicaciones en la radio y lo buscamos, dice, y queremos conocerlo. Y luego cuando vinieron acá estuvimos charlando como 1 hora allí atrás. Yo no los invité a la oficina porque pensé que eran unos minutitos, pero después me di cuenta que el asunto era largo, así que tuvimos más de 1 hora charlando allí. Cuando terminamos de conversar, ¿sabe? Ellos me dijeron: nosotros lo hemos escuchado en la radio y queremos escucharlo personalmente. ¿Sabe lo que me dijeron ellos? Queremos que usted nos hable de Jesús. 2 mormones, con su ropa de mormón, con su bolsito de mormón, con su atuendo de mormón, con el elder, ¿no? Queremos que nos hable de Jesús. Y les dije: ¿por qué? Y dicen ellos: bueno, nosotros tenemos a José Smith, pero cuando usted predica, dice, en la radio, aquí adentro sentimos algo que no sentimos con José Smith.
Y les digo, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Saben de lo único que les hablé de Jesús? ¿Saben cuál es la diferencia? Sencilla, que José Smith ha muerto y Cristo vive para siempre. Y ellos agacharon sus cabezas antes de irse, recibieron a Jesús en sus corazones, lloraron allí afuera, lloraron. Y me dijeron, pastor, nosotros hoy mismo vamos a renunciar y a dejar todo. El chileno me dijo, yo mañana mismo me voy a volver a Chile y voy a buscar una iglesia evangélica. El norteamericano me dijo, pastor, dentro de 2 meses vence mi visa. En cuanto venza, me vuelvo a Estados Unidos y busco una iglesia evangélica. Porque hemos entendido que esa es la diferencia. Lo que sentimos cuando usted habla de Jesús es que es verdad, Jesús está vivo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe cuánta gente he visto de otras religiones, de sectas, de terribles sectas diabólicas, de satanistas, pero satanistas que están totalmente metidos y inmiscuidos en el satanismo, que son sacerdotes satanistas? Cuando les he hablado de este Cristo vivo, ellos han dejado su religión, sus sectas, su satanismo, y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Aleluya. Hay una canción que a mí me gusta mucho. Al principio me chocaba un poco, pero después me di cuenta que es una realidad. Puede más que un diablo muerto, puede más un Cristo vivo. ¿La sabes? Es linda, ¿no? ¿No lo sabes? Sí, es impresionante. Nunca puede más un diablo muerto que un Cristo vivo, porque un Cristo vivo puede más que un diablo muerto, ¿no? Es preciosa esa canción. Es una canción, ¿no? Pero es una realidad. Es una realidad. Cristo está vivo. ¿Cómo es ese coro que cantamos? Cristo no está muerto. Antiguo, ¿no? Pero Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Dice Pablo, el Evangelio de Jesucristo es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por la muerte de Cristo, por su sangre somos limpios de todo pecado, por sus llagas nosotros somos sanados. Pero la resurrección de Cristo ha producido que millones de personas en el mundo se acerquen a Él, se rindan a Él, porque Cristo está vivo. Y lo más maravilloso, que está aquí esta noche. Amén. ¿Sabía usted que Jesús está aquí? Está aquí. Y está aquí, dice, para bendecirlo. Está aquí para salvarlo, está aquí para sanarlo, está aquí para restaurarlo, está aquí para cambiarlo. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a cantar. Vamos a abrir, vamos a cantar. A ver si encuentro un pasaje que quiero leerle. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Hay otra cosa, no la vamos a desarrollar porque me llevaría mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante también la resurrección de Cristo? Porque Jesús dijo, el apóstol Pablo lo dice, si Él resucitó, nosotros seremos resucitados con Él. Aleluya. Qué bendición que tenemos los cristianos
de saber que un día seremos resucitados con Él. No es que Cristo va a resucitar otra vez, es que seremos resucitados con Él, por la gracia, por lo que Él hizo, y porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar un día. ¿Cuál es la esperanza? Jesús murió y resucitó. Dice que es solamente primicia. Primicia, es decir, el primero. Quiere decir que nosotros podemos estar seguros y confiados. ¿Por qué los cristianos cuando van a la tumba, cuando mueren, por qué van con tanta paz? Digo van porque yo todavía no he ido, así que... ¿O conocer algo? No conocer todavía la tumba, ¿no? ¿También? Estuvimos cerca, pero el cielo puede esperar. Esquivó la camioneta. El cielo puede esperar que le haga la casa. Que se haga la casa. Pero, ¿por qué los cristianos cuando mueren, usted los ve con tanta paz, tanta tranquilidad? ¿Se ha fijado en hermanos y hermanas que han dado testimonio este tiempo? Que han ido a visitar a hermanos y hermanas que han estado en el hospital. Y cuando... Leo mismo, ¿no? Mismo contaste, ¿no? Cuando estuviste internado, hablábamos por el viejito ese que primero se hacía todo y después... Bueno, no pierdo la esencia. Bueno, que me acordé también de eso. Qué cosa tremenda. Ustedes les habla de Cristo, reciben a Cristo y esos rostros desencajados y el terror a la muerte se transforma en paz, en tranquilidad, esperando que la muerte venga por ellos. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, nosotros también, dice, vamos a resucitar. Lástima que no puedo hablar de eso, se me va el tiempo. Isaías 26, 19, 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Vieron? Cuando dice, ¿cómo va a ser que vamos a hacer resucitar? Si es un cadáver, va a resucitar igual. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Como rocío de hortalizas, quiere decir que van a florecer. No es que van a salir más muertos, sino que los muertos van a florecer a la vida. Van a nacer a la vida. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Pero dice, escóndete solo por un poquito de tiempo, porque la redención viene y los muertos en Cristo, dice Pablo allí mismo en 1 Corintios 15, resucitarán primero y luego nosotros que habremos quedado seremos transformados. Aleluya, qué bendiciones. Usted tiene un Cristo vivo. Hable de este Cristo vivo. Las buenas nuevas es decirle a la gente, Cristo vive y vive para siempre. Predíqueles de este Cristo vivo. Hábleles de este Jesús que dio su vida en la cruz, pero que luego salió de la tumba, resucitó, estuvo aquí en la tierra. La gente fue cambiada, transformada. Sus propios hermanos lo llamaron Señor. Aleluya. Hable de Cristo. Predique de Él. Predique en su trabajo, cuando en el tiempo que tiene libre, predique en las calles, predíquele a la gente, hable en el colectivo, en el tren. Algunos tienen vergüenza de predicar. Yo hoy en la mañana hablaba de Yamila, sin permiso Yamila, pero hablaba de vos hoy a la mañana. Te estaba sacando el cuero en la iglesia en Villa de Lima. Estaba hablando, testificando. Estaba testificando, dicen los pastores. Yamila siempre me dice, pastor, iba en el tren y le prediqué a una persona y le hablé a alguien. Mire, yo digo, qué bendición tremenda. Ella ha traído a parte de su familia y ya va a venir los demás porque les predica, les habla del Señor, les habla de Cristo. Hay gente que viene a la iglesia porque Yamila les predicó, les habló de Jesús. No solamente nos sirve café a nosotros, que es una bendición, sino que predica la palabra, y eso es maravilloso.
Aleluya. Hay algunos tienen tiempo, hay algunos tienen la libertad, hay algunos que son todos cristianos en la casa y ninguno predica. Ella tiene su esposo que es inconverso, que por supuesto tiene que atenderlo, tiene que estar con él, pero eso no le impide predicar el evangelio. Gloria a Dios. Así que hable de Cristo, predíquele a la gente. Esta iglesia se tiene que llenar más todavía. Esta iglesia tiene que quedar chica en poco tiempo. Ya está quedando chica, pero la gente tiene que venir a montones. Yo le voy a preguntar a la gente: ¿por qué vino usted? Y me va a gustar cuando dicen: porque fulano de tal me habló de Jesús, porque tal persona me dijo que Cristo está vivo. Aleluya. Nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar en el Señor. Aleluya. Tenga su mano levantada, por favor. Padre, pido tu bendición esta noche por tus hijos. Dales el deseo, dales el anhelo, Señor, la capacidad, la sabiduría para hablarle a la gente de ti. Tú estás vivo, tú no estás muerto. Estuviste solamente 3 días en la tumba, pero luego resucitaste. Y tu resurrección, Señor, cambia y transforma las vidas de las personas que están buscando no a alguien muerto, están buscando a alguien vivo. Señor, tenemos esa bendición, tenemos ese privilegio. Señor, ayúdanos a hablarle a la gente de Cristo, a decirles que tú vives para siempre y que tú puedes hacer milagros en ellos, cambiarlos, transformarlos. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque esta noche estás liberando a las personas de sus hábitos, de sus vicios, de lo que los daña. Gracias, mi Dios, porque estás haciendo milagros en ellos. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. ¿Tiene un Cristo vivo usted? Amén. Voy a decir: Cristo vive. Cristo vive. Pero eso no lo escucharon ni el vecino. Diga: Cristo vive otra vez con todas sus fuerzas. Cristo vive. Una vez más, por favor. Cristo vive. Aleluya. Y está aquí para bendecir. Para bendecir. Vamos a adorarnos. Amén. Gracias, Jesús. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, destruye su voz. Rodeado de luz, a la diestra del Padre,